Adelante vamos con Cristo Jesús cada día, sabiendo pues que Él nos va a galardonar a cada uno de nosotros. Bueno, vamos a la palabra del Señor. Ayer quedamos en el versículo 30 de Segunda de Samuel, capítulo 19. Hoy estaremos iniciando desde el versículo 31 y vamos también a tocar el capítulo 20 de este libro de Segunda de Samuel. Y dice así el versículo 31. También Barzillai, Galaíta, descendió de Rogelín y pasó el Jordán con el rey para acompañarle al otro lado del Jordán. Era Barzillai muy anciano, de 80 años, y él había dado provisiones al rey cuando estaban en Mahanaim, porque era hombre muy rico. Y el rey dijo a Barzillai: pasa conmigo y yo te sustentaré conmigo en Jerusalén. Mas Barzillai dijo al rey: ¿cuántos años ha de vivir, más habré de vivir, para que yo suba con el rey a Jerusalén? De edad de 80 años soy este día. ¿Podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no lo es? ¿Tomará gusto ahora tu siervo en lo que coma o beba? ¿Oiré más la voz de los cantores y de las cantoras? ¿Para qué pues ha de ser tu siervo una carga para mí, señor el rey? ¿Pasará tu siervo un poco más allá del Jordán con el rey, porque me ha de dar el rey tan grande recompensa? Yo te ruego que dejes volver a tu siervo y que muera en mi ciudad junto al sepulcro de mi padre y de mi madre. Mas he aquí tu siervo Quimán, que pase él con mi señor el rey, y haz a él lo que bien te pareciere. Y el rey dijo: pues pase conmigo Quimán, y yo haré con él como bien te parezca, y todo lo que tú pidieres de mí, yo lo haré. Y todo el pueblo pasó el Jordán, y luego que el rey hubo también pasado, el rey besó a Barzillai y lo bendijo, y él se volvió a su casa. Entonces el rey pasó a Gilgal, y con él pasó Quimán, y todo el pueblo de Judá acompañaba al rey, también la mitad del pueblo de Israel. Bueno, que Dios nos bendiga a través de la palabra. Hemos dado lectura aquí a la palabra del Señor y nos habla acerca de esta despedida que tuvieron el rey David y este varón llamado Barzillai. Barzillai fue un hombre que Dios le había bendecido con muchas riquezas, y hay algo aquí muy importante en la vida de Barzillai, es que Barzillai, cuando Dios le había bendecido, él sabía bendecir también. Cuando David estaba en una situación difícil, quizás muchos pensaron que ya David no volvía al reino y que no valía la pena, pues si se puede decir así, invertir en David. Este Barzillai, cuando él estaba allí en Mahanaim, le envió provisiones, le llevó provisiones, no esperando nada a cambio. Y nosotros tenemos que entender que cuando Dios nos bendice a nosotros, nosotros tenemos que bendecir a otros también, no esperando nada a cambio. Mucha gente ayuda, mucha gente extiende su mano y piensa recibir recompensa. Mucha gente dice: voy a ayudar a este porque este es fulano, este es tal persona, tiene un cargo, voy a invitarle a comer para que se me abran las puertas en una empresa, para que esta persona me pueda ayudar, pues es el hijo de don o de doña fulana. Y eso no es agradable delante de la presencia del Señor. Si nosotros vamos a ayudar a alguien, si vamos a darle algo a alguien, tenemos que hacerlo con el corazón abierto, no esperando de ellos recompensa, sino la recompensa que viene de Dios. Este Barzillai ayudó, dice que dio provisiones al rey
cuando estaba allí en Mahanaim, huyendo, le dio provisiones y esto no se le olvidó al rey. La Biblia dice que el que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y David entendió que en Barzillai tenía un amigo, un hombre de confianza, un hombre leal, un hombre que verdaderamente, como se dice por allí, valía lo que pesaba. Y cuando el rey vuelve a Jerusalén, dice el versículo 33, que le dijo a Barzillai, pasa conmigo y yo te sustentaré conmigo en Jerusalén. Le había manifestado una gran oferta, ir al palacio, estar en la casa del rey, estar en la mesa del rey, estar allí delante de la presencia del rey en recompensa por lo que le había dado, que David no se había olvidado. Y esto es importante también, que nosotros no nos olvidemos de las personas que nos ayudan, de las personas que extienden su mano, que están con nosotros en momentos difíciles, que no nos olvidemos de ellos cuando Dios nos ponga en honra. Barzillai recibió esta gran oferta, pero podemos ver ahí que Barzillai no la aceptó. Ya para él el tiempo estaba a punto de culminar. Dice ahí la palabra del Señor, que era un hombre mayor, tenía 80 años, y le dice al rey que él quería terminar sus últimos días, pasar sus últimos días en su ciudad y que su cuerpo fuese sepultado junto al cuerpo de su padre y de su madre. Y le decía, he de ello de gustar la comida del rey, ello de escuchar a los cantores y a las cantoras, dando a entender, ya yo he vivido mucho, ya mi tiempo ha culminado, pero no dejó pasar por alto esta oportunidad de presentar a David a su hijo Quimán. Le dijo, bueno, yo no puedo ir, no quiero ir, pero aquí está tu siervo Quimán, que él ocupe mi lugar. Nosotros tenemos que entender, hermano, que muchas de las acciones que nosotros hagamos hoy pueden ser de beneficio o de tristeza para nuestros hijos mañana. Decisiones importantes que tomemos pueden servir para nosotros hoy de beneficio o de consecuencia. Aquí estas acciones que hizo Barzillai le sirvieron y le ayudaron a abrirle la puerta a su hijo Quimán. Y dice ahí la palabra del Señor que David aceptó a Quimán como que si fuera el mismo Barzillai, era su hijo. Barzillai no se lo impone, sino le muestra y le dice, aquí está tu siervo Quimán, haz con él lo que tú quieras. Y David lo aceptó y le dijo, yo haré de él lo que tú quieras también. Y es importante allí, ¿verdad?, que había un mutuo acuerdo entre estos dos amigos, entre Barzillai y David. Y dice la palabra del Señor que cuando se tocó el momento de despedirse, Barzillai le acompañó un tramo y cuando llegó el momento de la despedida, dice allí que David besó a Barzillai y le bendijo y él se volvió a su casa. La Biblia dice que Dios nos ha llamado para bendecir. La Biblia dice, bendecid y no maldigáis. Hay que bendecir, hermano, en el nombre del Señor. Bendecir aún a aquellos que nos causan tropiezo, que nos causan molestia. Hay que bendecirlo en el nombre del Señor. Dice ahí la palabra del Señor que cuando llegó el momento de la despedida, David bendijo a Barzillai. No sabemos qué oración habría hecho, qué bendición, pero me imagino que una de ellas era que Dios le diera larga vida a Barzillai. Era un hombre mayor. Y dice ahí que David le bendijo. El rey entonces pasó a Gilgal y con él pasó Quimán y todo el pueblo de Judá acompañaba al rey y también la mitad del pueblo de Israel. Bueno, aquí ya vemos que se separa Barzillai de su hijo Quimán. Ahora está a las órdenes del rey, a vivir en el palacio, la bendición que quizás este hombre no iba a disfrutar. Sabía que su hijo estaba joven
y que la iba a disfrutar bastante. Ojalá que cada uno de nosotros, hermanos, sepamos pues apreciar la bendición de Dios y disfrutarla en nuestras vidas, que la bendición de Dios cause gozo en nuestras vidas y que cada uno de nosotros podamos entender que Dios quiere lo mejor para nosotros, así como Barzillai quería pues y quiso lo mejor para su hijo, y qué mejor estar en la casa del Rey. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde. Gloria al Señor, que Dios nos bendiga en esta hermosa mañana. Dicen los textos del 41 al 43. Y he aquí todos los hombres de Israel vinieron al rey y le dijeron: ¿por qué los hombres de Judá, nuestros hermanos, te han llevado y han hecho pasar el Jordán al rey y a su familia y a todos los siervos de David con él? Y todos los hombres de Judá respondieron a todos los de Israel: porque el rey es nuestro pariente. Mas ¿por qué os enojáis vosotros de eso? ¿Hemos nosotros comido algo del rey? ¿Hemos recibido de él algún regalo? Entonces respondieron los hombres de Israel y dijeron a los de Judá: nosotros tenemos en el rey 10 partes, y en el mismo David más que vosotros. ¿Por qué pues nos habéis tenido en poco? ¿No hablamos nosotros los primeros respecto de hacer volver a nuestro rey? Y las palabras de los hombres de Judá fueron más violentas que las de los hombres de Israel. Gloria al Señor. Bueno, vemos aquí que cuando David va regresando, viene ya buscando o tomando su lugar. Vemos esta discusión entre la tribu de Judá y el resto de las tribus de Israel. Y dice aquí que los hombres de Israel vinieron y le dijeron a los de la tribu de Judá que por qué ellos habían tomado esta iniciativa, por qué ustedes han hecho volver al rey. Y los de Judá le dijeron: bueno, nosotros somos, él es de nuestra parte, sabemos que David venía o descendía de la tribu de Judá, y por eso los de Judá le decían esto al resto de las tribus. Dice: porque el rey es nuestro pariente. Por esta razón la gente de Judá respondieron de esta manera. Ellos se sintieron parte o familia del rey David, y por esta causa ellos se movieron para acompañar y para hacer volver al rey David a su lugar. Y también vemos que el rey David, en los versículos anteriores, él mandó, ¿verdad? Allí dice que envió a Sadoc y a Abiatar diciendo: hablad a los ancianos de Judá y decidle: ¿por qué seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey a su casa, cuando la palabra de todo Israel ha venido al rey para hacerle volver a su casa? Vosotros sois mis hermanos, mis huesos y mi carne sois. David les hizo saber esto a la tribu de Judá, recordándoles que él también venía de allí, de esta tribu. Y es importante que nosotros entendamos esto, hermano. Nosotros muchas veces no tomamos acción o no demostramos el amor a nuestra gente, a nuestras personas o a nuestra familia, y quizás vienen otros que no tienen mucho que ver con ellos y hacen algo, y entonces nos sentimos como que celosos o nos hemos quedado atrás. Mira, ¿por qué nos han menospreciado si nosotros somos la familia, si nosotros somos los que estamos más cerca? ¿Por qué no nos han dicho esto? Pero lo importante no es quien diga, sino quien haga o cómo lo haga. Nosotros tenemos que hacer las cosas de corazón. Por eso los de Judá le dijeron: nosotros no hemos recibido ni regalo ni comida del rey para haberle hecho volver o acompañarle, sino que lo hemos hecho de corazón. Quiera Dios que cada uno de nosotros seamos movidos por el amor para hacer las cosas, no por competencia. Aquí los de Israel empezaron a sacar cuentas y a decir: nosotros tenemos 10 partes en el rey David, nosotros tenemos más derecho
que ustedes en estar con el rey, pero no es así. Las cosas no funcionan porque quien tenga más años o por quien tenga más capacidad, sino con qué motivo hacemos las cosas. Que Dios nos ayude a nosotros a que siempre demostremos el amor sincero para los que están a nuestro alrededor y que no esperemos que otros hagan las cosas para entonces ser movidos por celo, por envidia, sino por el amor que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amén, amén. Que Dios me les bendiga, amados hermanos. La paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús, continuamos con esta historia. Capítulo 20, versículos 1 al 5, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo: no tenemos nosotros parte en David, ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda, Israel. Así, todos los hombres de Israel abandonaron a David siguiendo a Seba, hijo de Bicri, mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa y las puso en reclusión. Y les dio alimentos, pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. Después dijo el rey a Amasa: convócame a los hombres de Judá para dentro de 3 días y hállate tú aquí presente. Fue pues Amasa para convocar a los de Judá, pero se detuvo más del tiempo que le había sido señalado. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, vemos que aquí las cosas se le ha puesto un poco difícil a David. Parecía que ya todo estaba solucionado, murió Absalón y bueno, ya nuevamente David toma el reinado, pero no le fue tan fácil, fue difícil. Se generó una guerra civil aquí entre el pueblo de Israel, entre los del pueblo de Israel y Judá. Ya comenzó a haber esa división entre ellos. Vemos, como nos explicaba nuestra hermana Verónica, ¿verdad? Había como un celo en el pueblo, en las tribus de Israel contra Judá. Y entonces este celo generó, mire, siempre en esas revueltas se aprovecha alguien. Hay alguien que saca ganancia de eso. Y en este caso dice que se levantó un hombre perverso. Fíjate que la Biblia lo determina como un hombre perverso, que se llamaba Seba. Era un benjamita. Y dice que él tocó la trompeta. Fíjese, este hombre osado, y dijo: no tenemos nosotros parte en David ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda. O sea que fue un hombre que se levantó allí, levantó la voz, y hermano, la gente le siguió. Porque vemos que el pueblo de Israel era muy influenciable. Según, como decía yo ayer, al sol que más le calentaba, a ese era el que se arrimaban. Entonces, en el caso de Absalón, cuando Absalón se levantó, siguieron a Absalón una gran cantidad. Luego ahora se levanta este Seba y también le continúan, le siguen, aunque ya ellos habían determinado hacer volver a David como rey. Sin embargo, ahora este hombre viene y los convence de lo contrario, aprovechando que hay un celo, que hay una diferencia, que hay un roce allí, se aprovecha. Mire, siempre hay gente que se aprovecha de las circunstancias, que cuando hay alguna dificultad, dígame, cuando en una iglesia hay alguien que está descontento por algo y resulta que se suman otras cuantas personas, viene uno y aprovecha y se lleva a ese grupo y hace división de iglesia. Y se lo lleva y forman una nueva iglesia. Entonces esto no es nuevo, eso desde la antigüedad y hoy mismo y hoy día también lo vemos. Pero también dice aquí que todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo a Seba, ¿no? Pero los hijos de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Entonces, qué pena, ¿verdad? Cómo esta gente se dejó influenciar siendo un hombre perverso. No estamos hablando de un gran líder, no estamos hablando de un hombre que tuviera una buena reputación, sino que estaban siguiendo a un hombre perverso. Simplemente se dejaron llevar por la emoción del momento, por la rabia que tenían. Pero qué lindo saber que siempre, amados hermanos, hay gente leal.
Y a mí esto me alegra, ¿no? Saber, como dice, así como el Señor le dijo a Elías, cuando Elías le dijo que solamente él había quedado, el Señor le dijo que él se había reservado a algunos que no habían doblado sus rodillas, ¿verdad? Que se habían mantenido fieles. Siempre hay gente fiel, aunque sea una minoría, pero siempre hay un grupo. Y en este caso, Judá, la tribu de Judá, fueron los fieles, fueron los que siguieron a David, fueron los que le respaldaron. David, en medio de las consecuencias que estaba sufriendo por causa de su pecado, pero a pesar de ello, siempre Dios le permitió tener gente a su alrededor que pudiera serle leales, que pudieran estar con él. Nunca se sintió solo y abandonado David, sino que siempre tuvo un remanente, siempre tuvo un grupo de gente que estuvo junto a él, ¿verdad? Y dice allí también que luego David volvió a Jerusalén. Volvió nuevamente allí a la capital, podríamos decir, y cuando llega, pues allí se encuentra con aquellas concubinas que recordamos que habían sido deshonradas, que habían sido violadas por Absalón, porque recuerden que el consejo que le había dado, ahorita se me olvidó el nombre del consejero, Aitofel, este nombre de Aitofel. Aitofel había aconsejado que hiciera unas tiendas y delante de todo el pueblo él deshonrara a estas mujeres, ¿no? Y Absalón había seguido ese consejo. Así que estas mujeres no fueron responsables de eso, porque ninguna mujer es responsable de una violación, ¿no? Dios guarde. Hay hombres que se justifican, o hay personas que justifican una violación, pero no hay justificación para una violación en ningún caso. En este caso menos, eran mujeres que estaban allí, que había dejado a David guardando la casa, y vino este hombre y las tomó. Pero cuando David llega y las encuentra, pues no puede ya llegarse a ellas, ya porque ellas habían sido deshonradas. Entonces David se hace cargo de ellas. A pesar de eso, tampoco no las rechaza, tampoco las saca de allí, no, sino que muestra su bondad hacia ellas, sabiendo y reconociendo que ellas no tenían la culpa. Y entonces dice allí que él les dio alimento. Les dio alimento, es decir, se encargó de ellas, más nunca volvió a llegarse hacia ellas, nunca más las tuvo como concubinas, nunca más las tuvo como esposas, como mujeres, pero sí cuidó de ellas, que una vez más nos muestra a David ese corazón conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Que Dios tiene misericordia de nosotros. En este caso, aunque ellas no tuvieron la culpa, sufrieron las consecuencias del pecado. Todo esto, recuerden hermanos, todo esto es consecuencia del pecado de David. Mire todo lo que ha llevado, mire todo lo que ha tenido que pasar David, y no solamente David, el mismo pueblo ha tenido que pasar parte de esas consecuencias, y en este caso aún estas mujeres también tuvieron que vivir estas consecuencias por causa de ese pecado, porque ya Dios le había dicho a David que la espada no se apartaría de su casa. Así que vemos cuántas tragedias ocurrieron en la vida de David. Todo esto tenía que haber tocado el corazón de David, aunque aquí seguramente que en todas estas situaciones generaron en muchos salmos que hoy leemos allí en la palabra, los cuales David expresa su sentimiento, su condición en ese momento, ¿verdad? Y dice que estas mujeres murieron en viudez perpetua, es decir, que fueron tratadas como viudas de ahí en adelante. Simplemente se les daba el alimento y lo necesario, pero nunca se volvieron a casar, nunca esas mujeres fueron tocadas por nadie más. Tampoco no las podía dar como esposas a otra persona, porque el que un hombre, por ejemplo, tomara una concubina o una que había sido esposa del rey, aunque ese rey no estuviera, era como que si estuviera pidiendo el reino, estuviera demandando el reino. Entonces tampoco podía hacer esto David, de darle estas mujeres a ningún otro hombre, así que ellas murieron en viudez perpetua. Pero dice aquí que el rey tomó a Amasa. Amasa fue aquel que general, podríamos decir, de Absalón, aquel que estaba al frente del ejército cuando Absalón hizo la rebelión. Y recordamos en los capítulos anteriores que el rey David le mandó a decir a Amasa que él lo haría general en lugar de Joab, queriendo conciliar
nuevamente, ¿verdad? Y le da una oportunidad, le da una misión. Le dice que convoque a los hombres de Judá para dentro de 3 días y que él estuviera presente allí, ¿sí? ¿Por qué? Porque la situación estaba complicada. Y él le dio un voto de confianza a Amasa. ¿Qué sucede? Dice allí que Amasa fue para convocar a los de Judá, pero se detuvo más del tiempo que le había sido señalado. Entonces, podríamos decir que a la primera misión que David le dio a Amasa no correspondió, no dio los resultados que se esperaban, ¿verdad? Quizás podríamos decir que fue una mala decisión de David haber tomado a Amasa, pero es consecuencia, una cosa desencadena en otra, ¿verdad? Él quizás un poquito enfadado por el tema de Joab, quizás por el hecho de que había matado a su hijo. Podríamos decir, ¿no? Que eso haya sido y como les decía ayer, no solamente por eso, muchas cositas que había hecho Joab, que las tenía allí guardadas David en su corazón. Quizás esta fue la oportunidad que él vio para colocar a Amasa, pero Amasa no era tampoco quizás la persona idónea para ocupar ese cargo como general del ejército. Así que vemos que aquí a la primera misión él falló. Entonces, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, amados hermanos. Y cuando Dios nos manda a hacer algo, dice que nos mande cualquier cosa, sea lo que sea, amados hermanos, debemos darnos el tiempo, debemos hacerlo en el tiempo perfecto. ¿Sabe qué? Dice que alguien dijo, la obediencia retardada es desobediencia. Es decir, cuando Dios nos manda a hacer algo, pero lo hacemos sí, pero cuando nosotros queremos o en el tiempo que nosotros queremos, es tomado como una desobediencia porque no lo estamos haciendo de acuerdo al mandato del Señor. Entonces nosotros debemos tener cuidado. Cuando Dios nos mande, mire que hasta al mismo Judas el Señor le dijo, lo que vayas a hacer, hazlo pronto, ¿sí? Es decir, tenemos que ser diligentes en lo que tenemos que hacer. Y en este caso, Amasa se retardó más del tiempo, amén. Que nosotros estemos diligentes, hermanos, cuando el Señor nos mande a hacer algo, vamos a hacerlo y vamos a hacerlo pronto. Que Dios nos ayude a ser leales, a ser obedientes al Señor y que no vayamos a defraudar a Dios. Cada vez que Él nos mande una comisión, hermanos, tratemos de hacerlo con excelencia, tratemos de hacerlo lo mejor posible para agradar al Señor. Vamos a dejarlo hasta aquí, continúa con nosotros nuestro hermano Nacho. Gloria a Dios. El 6 dice así: y dijo David a Abisai, Seba, hijo de Bicrin, nos hará más daño que Absalón. Toma pues tú los siervos de tu señor y ve tras él, no sea que halle para sí ciudad fortificada y nos cause dificultad. Bueno, vemos que David, con lo que pasó con Absalón, ya no estaba confiado de nadie, ¿no? Y este hombre que se sublevó sobre él, ¿no? Tocó la trompeta y alguien le siguieron unos pocos, pues. Y no tenía mucha gente que le siguieran, ¿no? Pero David dice, no sea que encuentre más adelante ciudades fortificadas y se haga fuerte como Absalón. Absalón se hizo fuerte, fue saliendo de allí, se fue a otra parte, y allá se inventó la cuestión de que iba a estar trasquilando y tantas cosas, y formó entonces la batalla con estos que fueron a hacer votos y tantas cosas, ¿no? Este también iba a ser quizás lo mismo, y David ya no se confiaba, porque este nos puede hacer más daño que Absalón, ¿no? Por eso mandaba que alguien le siguieran y que quizás lo capturaran, lo trajeran para que impedir que cogiera más gente, más personal para hacer la guerra, ¿no? Siempre hay que tener siempre precaución, ¿no? No confiarse. No, ese es un pobre, ¿quién le va a hacer caso a ese? No es así. Desde el principio hay que irlo poniéndole atención, pues no vaya a ser que se encuentre algo y más tarde haga mucho daño. Hay veces que en ciertas cosas uno mismo tiene la culpa, los grandes jefes, los directivos llevan culpa porque
porque no hacen caso, no le prestan atención. Ese no hace nada. Nunca esté usted confiado a nadie. No esté confiado a una persona que se está sublevando, porque tarde que temprano hay dos bandos, en toda una vida hay dos bandos. El uno que hace que está por el bien y el otro que está por el mal. Y entonces se le acerca a otra persona más y bueno, de eso se forman las tantas guerras, se forman así. Poquito uno se subleva y va buscando gente. Cuando la gente le deja, cuando los directores le dejan, va buscando gente hasta que hace su ejército, ¿no? Y eso es lo que David se dio cuenta y quiso impedir este ejército para que no surgiera este ejército y le fuera a hacer más daño, ¿no? Como el cada daño que le hizo a Absalón. Que el Señor nos ayude a tener siempre precaución, a estar atento a las cosas y no dejarlas pasar, ¿no? Sino que prestar atención a ciertas cosas para que no se agraven el día de mañana. Que el Señor nos ayude. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Dios les bendiga, que la paz del Señor sea sobre sus vidas. Bueno, continuamos con este estudio de la palabra del Señor en el capítulo 20 del segundo libro de Samuel, a partir del versículo 7 en adelante. Dice la palabra: entonces salieron en pos de él los hombres de Joab, y los ereteos y peleteos, y todos los valientes salieron de Jerusalén para ir tras Seba, hijo de Bicri. Y estando ellos cerca de la piedra grande que está en Gabaón, le salió Amasa al encuentro, y Joab estaba ceñido de su ropa, y sobre ella tenía pegado a su lomo el cinto con una daga en su vaina, la cual se le cayó en el avance. Bendito sea el Señor. Bueno, mis amados, como han venido hablando mis hermanos acerca de esta situación de Seba, ¿verdad? Una vez más vemos, ¿verdad?, sobre David. Alguien más que quiere, ¿verdad?, destituirlo de una u otra manera, bueno, apoderarse de ese cargo, esa responsabilidad. Observando y escuchando, ¿verdad?, mis hermanos, en esta enseñanza acerca de esto, ¿verdad?, lo que es una responsabilidad, lo que es de tener un cargo. Nosotros, ¿verdad?, como ministro del Señor, Dios nos va a bendecir a su tiempo. Si tenemos, ¿verdad?, esa promesa de Dios de que nos va a usar y que, bueno, que vamos a trabajar en su obra, bueno, esperemos el tiempo del Señor. Me llegaba a la mente cuando Juan el Bautista, ¿verdad?, se le acercaron a aquella gente hablándole acerca de Jesús, y él dijo que era necesario, ¿verdad?, él menguar y que Jesús creciera. Si Dios nos ha puesto, ¿verdad?, a la sombra de grandes hombres de Dios, de mujeres de Dios, de importante en este negocio, lo interesante es que hagamos el trabajo a par de ellos, que seamos, ¿verdad?, parte de la bendición o canal de bendición para esas personas, o que seamos un instrumento, una herramienta para que estos ministros del Señor hagan el trabajo. Pero vemos aquí este caso acerca de David, que todas aquellas personas que se le acercaban querían era como destituirlo, sacarlo, ¿verdad?, del camino. Vemos el caso de su hijo, ahora el caso de este hombre, bendito sea el Señor. Y dice allí lo que acabo de leer, dice: entonces salieron en pos de él los hombres de Joab, y los ereteos y peleteos y todos los valientes salieron de Jerusalén para ir tras Seba, hijo de Bicri, bendito sea el Señor. Había dado una orden David, ¿verdad?, acerca de que prepararan el ejército. Le dijo a Amasa que en 72 horas fuera y preparara y lo trajera y lo presentara delante de él, y viniera también él. Pero vemos allí que se tardó un poco, ¿verdad?, Amasa. No sabemos qué es lo que estaba haciendo, pero David una vez en su corazón pensó: oye, este hombre como que también de anexarse a las cosas, ¿verdad?, el trabajo lo que quiere es como tratar de buscar el problema. Y allí en el 6, ¿verdad?, le dice David a Abisai: ¿no será que este hombre también quiere hacer como mi hijo Absalón, tratar de destituirme de una u otra manera? Y vemos, ¿verdad?, de que David estaba presto, ¿verdad? Ya era la segunda vez, no era fácil para David. Gloria sea al Señor, como le digo, a veces uno tiene personas de confianza, y a veces esas personas de confianza son las que lo traicionan. Pero vemos que David siempre caminaba bajo la dirección del Señor. Y estando ellos cerca de la piedra grande que está en Gabaón, le salió Amasa al encuentro. Y Joab estaba ceñido de su ropa, y sobre ella tenía pegado en su lomo el cinto de una daga en su vaina, la cual se le cayó cuando él avanzó. Entonces Joab dijo a Amasa: ¿te va bien, hermano mío? Tomó Joab con la diestra la barba de Amasa para besarlo. Y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab, y le hirió con ella en la quinta costilla, y derramó sus entrañas por tierra, y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Después Joab y su hermano Abisai fueron en persecución de Seba, hijo de Bicri. Como había dicho nuestra hermana Sandra,
hace rato acerca de esta situación de Joab, ¿verdad? Que sabemos que fue general y bueno, fue el que le quitó la vida, ¿verdad? A Absalón, bendito sea el Señor. Y podemos decir que estaba un poco dolido David, ¿verdad? Porque era unos hombres de confianza entre aquellos hombres del ejército de David y bueno, fue el que asesinó a su hijo Joab. Pero Joab también estaba, ¿verdad?, un poco resentido porque le habían destituido el cargo y se lo habían entregado a este hombre llamado Amasa, bendito sea el Señor. Y el hombre se aprovechó. Dice el versículo 7 que salió Joab con su gente, ¿verdad? Pero no salió al encuentro de Amasa, sino que en medio del camino se le encontró. Y allí este hombre Joab se jugó de astucia. Y vemos, ¿verdad?, que entre todo, bueno, allí se le acercó y le dice Joab. Entonces Joab dijo a Amasa: ¿te va bien, hermano mío? Y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa para besarlo. Le dijo esas palabras, ¿verdad? Lo agarró y le dio un beso. Y no tanto que en medio del beso, sino que también lo agarró por la barba y sabemos que allí le colocó la daga, bendito sea el Señor. Dice la palabra que Amasa se descuidó de la daga que estaba en la mano de Joab, se descuidó, no sabía, tampoco estaba esa mala intención de Amasa, pero vemos que a Joab se aprovechó del momento, ¿verdad?, para destituir y quitar del camino a este hombre que, bueno, le había reemplazado, bendito sea el Señor. A veces sucede también nosotros que de pronto hay gente que no es que son mejores que nosotros, todos somos igual delante del Señor, pero hay gente que se mueve, ¿verdad?, en la disposición del Señor. Y a veces puede ser que tengamos celo, ¿verdad?, porque de pronto esa persona, el Señor lo está honrando, aquello y lo otro, o hemos perdido, ¿verdad?, esa bendición. Vemos que este conflicto no comienza solamente con David desde el cielo. Vemos que Satanás también se rebeló contra Dios. Dice que la tercera parte de los ángeles, ¿verdad?, se trajo, bendito sea el Señor. Entonces es algo que nosotros en este tiempo debemos de cuidarnos, de pedir al Señor, si Dios nos ha puesto en honra, bueno, hacer el trabajo como debe ser, cumplir. Este hombre Amasa, bueno, le dieron esa orden que en 72 horas preparar el ejército y bueno, se descuidó, no sé qué estaban haciendo. La idea es que cumplamos al tiempo del Señor. Si Dios nos da esa responsabilidad, hagámoslo de corazón, hagámoslo, ¿verdad?, para el Señor. A veces sucede que hacemos las cosas para el hombre. Y sí, de pronto recibimos recompensa del hombre, pero lo importante es que hagamos las cosas para el Señor, que Dios nos recompense, que Dios dé ese pago, ¿verdad? Y como le dijo el Señor, ¿verdad?, a su hijo allí en el Jordán: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Que nosotros podamos oír esas palabras del Señor de lo que estamos haciendo para Dios. Si lo hacemos para Dios, Dios nos va a recompensar. Si lo hacemos para el Señor, vamos a tener, ¿verdad?, tiempo en el Señor para dedicarnos a otras cosas, bendito sea el Señor, pero si lo hacemos en el orden de Dios. Que no nos vaya a pasar como este hombre Amasa, bendito sea el Señor, que se descuidó, no sabemos qué es lo que estaba haciendo, y bueno, se aprovechó Joab y lo eliminó, lo sacó, ¿verdad?, lo desarticuló. Aunque David ya tenía esa espina, porque dice allí: oye, ¿qué será? Le dije a este hombre que le di tanto tiempo, y se acerca a Abisai, ¿verdad?, hermano de Joab, le dice: oye, ¿qué estará sucediendo? Que este Seba también se está como sublevando sobre nuestras vidas. Entonces, bueno, que Dios nos ayude y que entendamos esa responsabilidad, que el Señor nos dé sabiduría en lo que usted y yo estemos haciendo para el Señor. Hagámoslo de corazón. Si de pronto mi hermano, ¿verdad?, sultano o fulano esté avanzando, gloria a Dios, esperemos que el tiempo de Dios también para nosotros llegará, pero hagamos todo bajo la cobertura del Señor. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Gloria a Dios. El versículo 12 al 15 dice así: y Amasa yacía revolcándose en su sangre en mitad del camino, y todo el que pasaba al verle se detenía, y viendo aquel hombre que todo el pueblo separaba, apartó a Amasa del camino al campo, y echó sobre él una vestidura. Luego que fue apartado del camino, pasaron todos los que seguían a Joab para ir tras Seba, hijo de Bicri. Y él pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel-Bec-Maaca, todo Barín, y se juntaron y lo siguieron también. Y vinieron y los sitiaron en Abel-Bec-Maaca y pusieron baluarte contra la ciudad. Y quedó sitiada, y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba por derribar la muralla. Bueno, estamos viendo aquí escenas muy fuertes, ¿verdad? Que a veces uno lee en la palabra del Señor y uno se sorprende y ve este tipo de cosas, y uno piensa que la palabra del Señor no llega a pensar uno que contiene todas estas cosas, pero son historias reales que hoy nos enseñan grandes verdades para nuestras vidas. Y vemos aquí, bueno, esta disputa que había entre los líderes de David, ¿verdad?,
vemos como Joac le quita la vida a Amasa porque veía que tal vez pensó él que no estaba haciendo el trabajo que David le encomendó. Le habían enviado una primera misión y bueno, no la cumplió, no llegó. David le dijo que al cabo de 3 días tenía que regresar y no había regresado. Y por esa razón y otras más que ya Joac tenía en contra de él, pues fue cuando le quitó la vida. Y dice que un hombre de entre estos hombres de guerra vieron a Amasa que se estaba revolcando en el suelo, ¿verdad? Y dice que se quedó observando, porque cualquiera que ve una persona que se está muriendo, pues a uno lo sorprende, ¿verdad? Y se entretiene mirando. Y así cada soldado que venía pasando por el camino, resulta ser que se quedaba detenido viendo a este hombre que estaba agonizando. Y este hombre, este soldado que había dicho que siguieran a Joac y a David, que si estaban con David, con Joac, bueno, tenían que seguirlo. Dice que él veía que los hombres se detenían a mirar, ¿verdad? Y no iban en pos de la misión que les habían enviado. Entonces lo que hizo fue apartar el cuerpo de Amasa del camino y lo tapó para que así los hombres continuaran haciendo lo que se les había encomendado. Y bueno, vemos aquí que Joac tomó una responsabilidad que David no le había otorgado. Esa responsabilidad le tocaba a Amasa. Sin embargo, Joac se sentía que era todavía el líder, el capitán del ejército de David. Y dice que pasó por todas las tribus de Israel consiguiendo hombres leales tal vez a David. Y aunque este hombre perverso llamado Seba pasó también y consiguió hombres que estaban en contra de David, así también Joab pasó por las tribus y consiguió todavía personas que eran leales al rey David. Y entonces dice que los juntó a todos ellos y se fueron en busca de este hombre. Y bueno, al parecer supieron dónde estaba que se había sublevado también contra David. Y dice que lo encontraron en esta ciudad, ¿verdad? En la ciudad de Abel-Bec-Maaca. Y dice que empezaron a hacer resistencia contra esta ciudad para derribarla. Y qué triste es cuando una persona está haciendo algo malo y los demás empiezan a sufrir las consecuencias del daño que ocasiona esa persona. Entonces que el Señor nos pueda librar a nosotros, hermanos, en ocasionar problemas dentro de la obra del Señor. Cuando nosotros veamos algo que está mal, lo mejor es orar. El Señor Jesucristo siempre nos enseñó que nosotros debemos orar, debemos encomendar siempre nuestras causas al Señor, que no debemos hacer las cosas si Él no nos las ha encomendado. Vemos aquí una historia, desde hace días estamos viendo historias tristes y sorprendentes para con Israel, para con David, pero lo seguimos observando, ¿verdad? Seguimos viendo lo que está ocurriendo y que Dios nos pueda ayudar a nosotros, amén, a seguir haciendo el trabajo en la obra del Señor. Que Dios nos pueda librar y que Dios nos pueda guardar, hermano, a que nosotros hagamos lo que realmente Dios nos ha encomendado y que no seamos parte del pueblo enemigo o de aquellas personas que están en contra de las cosas del Señor, sino que hagamos lo correcto para el Señor, para que luego esas consecuencias malas no nos alcancen. Que Dios te bendiga. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y bueno, entonces vamos a dejar esta historia hasta aquí, amén. Gloria al Señor. Viendo cómo algo muy triste está pasando en el ejército de Israel, ¿verdad? Estamos viendo cómo hay muerte, hay traición. Entonces, que en medio de todo esto nosotros podamos aprender que debemos ser leales siempre al Señor, debemos ser leal al llamado que Dios nos ha enviado y que eso es normal que va a ocurrir dentro del pueblo del Señor. Van a haber personas que aparentemente van a estar al lado de nuestros líderes, tal vez uno los ve apoyándolo, pero sutilmente van a querer poner el veneno para que hagamos las cosas que no están correctas ante los ojos del Señor. Entonces, que Dios nos pueda guardar. Por eso siempre debemos orar, mis hermanos, siempre debemos estar leyendo la palabra del Señor. Así como nosotros diariamente comemos y tomamos agua, nos alimentamos para mantenernos con fuerza, así mismo debemos ser en la parte espiritual. Cuando usted deja un día entero sin comer y va al otro día, algunos tal vez se sienten igual, otros se sienten desmayados, pero cuando usted ya tiene unos 3 o 4 días sin comer, usted está bastante débil para poder hacer un trabajo. Entonces así mismo suceden las cosas del Señor. Si nosotros descuidamos la oración y el ayuno, vamos a ser presa fácil de aquellos que están dentro de la obra
para distorsionar el trabajo del Señor. Entonces, que Dios nos pueda librar, que Dios nos pueda guardar. Debemos examinarnos cada día nosotros mismos si no estamos haciendo algo que no le agrade al Señor, que nosotros no seamos cabeza de una rebelión, de algo en contra de la obra del Señor, que si vemos algo que están haciendo mal, tal vez nuestros líderes o alguna persona dentro del pueblo del Señor, que más bien lo llevemos a la presencia del Señor y no nos pongamos a hablarlos con otras personas y luego formar algo mal para con la iglesia, con el pueblo del Señor, así como hizo este hombre Seba, ¿verdad? Que dice que pasó por las tribus y recogió gente que estaba en rebeldía, bueno, y en oposición contra David. Y bueno, esto trajo algo fuerte. Tal vez David quería que toda esta guerra se acabara cuando padeció su hijo. Sin embargo, vemos como luego se levantó este hombre y hacía otra serie de cosas. Entonces, que Dios nos ayude, hermanos en Cristo, que Dios nos ayude a hacer lo correcto delante del Señor para que podamos agradarlo a Él y no agradar a los hombres. Bueno, vamos a hacer una oración en esta hora, que podamos haber aprendido lo que el Señor en este momento nos quiso enseñar, a que podamos mantenernos firmes al Señor, que podamos ser leales a nuestro Dios, leales al llamado, leales a lo que Él nos ha encomendado, y que nunca tomemos venganza de aquellas cosas que tal vez nos hieren o nos lastiman, como Joab, que tomó venganza por sus propias manos. La violencia siempre estuvo delante de Él, pero que en nosotros no haya eso, que si hay algo que nos ha lastimado en el caminar del Señor, algún hermano, solamente lo presentemos ante la presencia del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos en esta hora, Señor, que nos guardes, que nos cuides y nos ayudes a hacer tu voluntad, mi Dios. Que nos ayudes cada día a permanecer fieles a ti en esta hora, Señor, para hacer el trabajo que tú nos has encomendado desde ahora y para siempre, mi Dios. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que es bendita, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria al Señor. Y bueno, ahora yo les invito a aquellas personas que en esta hora quieren aceptar al Señor, que han reconocido que se han ido por algo que les lastimó, por alguien que les hirió, y que hoy reconocen que necesitan del Señor, que necesitan volver a su camino, que repitan esta oración juntamente con nosotros. Padre de la gloria, Padre de la gloria, en estos momentos, Señor, en estos momentos, estamos Señor, delante de ti, estamos delante de ti, pidiéndote perdón por nuestros pecados. pidiéndote perdón por nuestros pecados. Reconocemos, Señor, que te necesitamos a ti. Reconocemos, Señor, que te necesitamos a ti. Reconocemos que nos hemos desviado de tu camino. Reconocemos que nos hemos desviado de tu camino. Y hemos dejado que el enemigo nos envuelva Y hemos dejado que el enemigo nos en envuelva. el dolor, en la ira, en el enojo. En el dolor, en la ira, en el enojo. Y nos hemos apartado de ti, Señor. Nos hemos apartado de ti, Señor. Pero hoy reconocemos, Señor, Pero hoy reconocemos, Señor, que tú eres un Dios perdonador, que tú eres un Dios y perdonador restaurador, restaurador, Señor. Hoy me vuelvo a ti. Hoy me vuelvo a ti. Escribe mi nombre en el Escribe libro mi de la nombre vida. En el libro de la vida. Haz borrón y cuenta nueva de Haz mí, borrón y Señor. cuenta nueva de mí, Y ayúdame a permanecer fiel al Ayúdame llamado, a permanecer fiel al llamado. fiel a tu propósito. Fiel a tu propósito. Y que ninguna cosa, Señor, que ninguna cosa, Señor, me haga desviar de tus me haga caminos, desviar de tu Señor. camino. Soy tu hijo. Soy tu hijo. Soy tu hija. Soy tu hija. Desde ahora y para Desde siempre. ahora y para siempre. Dame nueva fuerza, Dame Señor. nueva fuerza, en el nombre de Jesús de Nazaret. nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, que Dios te bendiga y que Dios te guarde.